Y hoy voy a hablar de algo que creo que puede ser muy significativo para usted como iglesia. Voy a hablar de los 7 principios para una cosecha perpetua. 7 principios para una cosecha perpetua. Dice la escritura allí en Génesis 8:22: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Eso lo tomé de la Nueva Traducción Viviente. Repito, mientras la tierra, Nueva Traducción Viviente, sí, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Algo muy importante en esta declaración de Dios que se la da a Noé. Dios le dice a Noé, acuérdense que Noé levantó un altar después de que descendió del arca. Lo primero que hizo Noé cuando fue salvado del diluvio fue levantar un altar. Toda persona que tiene un conocimiento de Dios, una vez que ha visto a Dios obrar en su vida, lo primero que hace es levantar un altar. O sea, necesita levantar un altar. Y sobre ese altar sacrificó los mejores animales limpios, los sacrificó sobre el altar. Dice la escritura que Dios percibió olor grato, y cuando Dios percibió olor grato, Dios suelta una promesa a Noé, y esa primera promesa que le suelta a Noé es la promesa que tiene que ver con establecer un pacto con Noé, pero es un pacto con la humanidad. Es un pacto con aquellas personas que van a pertenecer a la descendencia de Noé. Recuerde que Dios le permitió a Noé tener 3 hijos, pero de los 3 hijos, solamente uno de ellos realmente fue apartado y santificado por el Señor, que por ahí viene la descendencia de Abraham. Y esa descendencia de Abraham viene de Seth, que es el tercer hijo de Adán. Seth, que es el tercer hijo de Adán y de Eva, que es el hijo de la santidad. O sea, es la línea santa. Acuérdese de esto. Quiero que entienda esto. Muchas veces cuando nosotros hablamos de ley de siembra y cosecha, la gente lo asocia con dinero. Dinero es una partecita pequeña. Es más, el dinero no es la esencia de la ley de la siembra y la cosecha. La esencia de la ley de la siembra y la cosecha es la persona, no el dinero. O sea, el dinero no es lo que apunta a la ley de la siembra y la cosecha. Lo que apunta a la ley de la siembra y la cosecha es la persona, la transformación de la persona. Porque la palabra dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Es decir, que usted es el resultado de sus siembras. O sea, usted es el resultado de lo que usted siembra. Usted no es el resultado del azar. Usted no es el resultado de la casualidad. Todo lo que te sucede, ¿sí?, es el resultado de tus siembras. Así que si lo que tú te ganas no te alcanza, lo que tienes que revisar es lo que tú siembras. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, lo que tú tienes que revisar es qué semilla has sembrado para tener un matrimonio saludable. ¿Me estoy haciendo comprender? Si tú tienes problemas en tu trabajo con tus compañeros o en el estudio con tus compañeros, tienes que revisar las semillas que estás sembrando, porque la ley de Dios es inexorable, es decir, ella se va a cumplir permanentemente. Acuérdate, incluso hoy me llama poderosamente la atención que Eclesiastés 8 habla acerca de que cuando el rey decreta algo, ese decreto se cumple. Es decir, que el decreto del rey se cumple, y estamos hablando de reyes y sacerdotes. Algunos creerán que yo tomo los textos bíblicos para asociarlos con el tema. No, eso va apareciendo así porque el Espíritu Santo es el que va guiando lo que se debe establecer en la lectura. Entonces, algo importante es que todos los elementos del pacto de Génesis 8:22 son elementos que tienen que ver con la naturaleza, o sea, tienen que ver con la creación de Dios. Y observe que en el pacto Dios le dice a Noé, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha.
Y luego dice frío y calor, porque todo está apuntando a la siembra y a la cosecha. Una siembra con mucho frío puede matar la cosecha. Una siembra con mucho calor puede matar ¿qué? La cosecha también. Verano e invierno le apunta a eso. ¿Sí? Y luego dice días y noches. Hay semillas que necesitan la noche y hay semillas que necesitan el día. Entonces, todo está asociado a un resultado. ¿Estamos? Todo está asociado a un resultado. Yo hubiese podido predicar acerca de lo que es la primicia, importancia de la primicia, porque debo pagar primicia, pero realmente el Espíritu Santo me decía, no necesitas hacerle entender nada, sino que ellos tienen que obedecerme a mí, sencillamente. Es decir, si tú y yo queremos caminar bajo la cobertura de la bendición de Dios, no tenemos otra alternativa diferente que tener fe y obedecer, no hay más. Es decir, no hay otra alternativa diferente. Ningún desobediente es bendecido y ningún obediente es sacado del plan de Dios. Es decir, toda persona obediente es incluida en el plan de Dios y toda persona desobediente automáticamente ella misma se excluye del plan de Dios, porque el desobediente termina botando sus propias bendiciones. Es decir, Dios no necesita castigar a nadie. Es más, si Él iba a castigar a alguien, lo castigó en la persona de Jesús. Y eso fue lo que hizo cuando estableció juicio. Pero realmente Dios quiere en este momento es que su pueblo pueda entender que es un pueblo que está bajo la cobertura de la bendición de Abraham. Eso es lo que Dios quiere que entienda, que el pueblo suyo, que su pueblo, que su iglesia, que es la Israel espiritual de Dios, entienda que están bajo una cobertura de bendición. Por lo tanto, todo lo que tú hagas te tiene que salir bien por muy mal que lo hagas. Es decir, tiene que haber un momento en tu vida en que de tanto hacer algo, lo vas a hacer con excelencia. Pero acuérdate de esto, tú caminas con la bendición del Señor. Porque Dios cuando creó al hombre lo bendijo, pero cuando llamó a Abraham lo bendijo, y cuando llamó a Noé lo bendijo, y cuando te llamó a ti te bendijo con la bendición de Abraham en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, eso es importante meterlo en nuestra cabeza y bajarlo a nuestro corazón, porque realmente ninguno en Cristo tiene que estar pasando mayores necesidades que aquellas que son necesarias en un proceso que Dios esté llevando. Pero Dios no te va a tener toda una vida en procesos. Es decir, nosotros solamente por el trapiche de Dios pasamos una sola vez, a menos que desobedezcamos después y nos tenga que pasar nuevamente. Amén. Entonces hemos estado hablando de semillas significativas para tener una cosecha perpetua, pero hoy quiero hablarte de siete principios que permitirán que tú mantengas tu cosecha. Porque el problema no está en la semilla, el problema es mantener la cosecha. Es decir, lo más difícil para un hijo de Dios siempre será mantener la cosecha. Llámese, siembra aquello que tú quieras hacer. Amor, paz, lo que tú quieras, ¿cierto? Ponle el tono que tú quieras, ponle el significado que tú quieras, pero la semilla está en tus manos, Dios te la dio, ¿cierto? Entonces, todo lo que el hombre siembre, eso recogerá, dice Gálatas 6:7. Si tú siembras amor, vas a recoger amor. Si siembras odio, vas a recoger tormenta, ¿cierto? Entonces, todo lo que tú siembres, sí, todo, si tú prestas un servicio a Dios, Dios no tiene en la contabilidad de Él, no tiene cuentas por pagar, porque la contabilidad de Dios no es por causación, es por caja. ¿Sabe qué significa eso? Para los que no son contadores, hay dos sistemas de contabilidad. Uno se llama sistema de caja, en el cual no existe ni cuentas por pagar ni cuentas por cobrar. O sea, todo se cobra de contado y todo se paga de contado. Eso se llama sistema de caja. Sistema de causación es que todo se compra a crédito y se paga a crédito, a plazo. En eso no existe en el reino de los cielos. Todo lo que tú hagas inmediatamente tiene un cheque a tu favor. Todo lo que tú hagas en el reino de los cielos inmediatamente tiene un cheque a tu favor. Entonces es importante entenderlo, porque yo voy a ser el resultado de mis semillas.
Voy a ser el resultado de mis semillas y voy a ser el resultado de dónde pongo esas semillas, es decir, la tierra. Acuérdese que en la parábola del sembrador Jesús habla de 4 tipos de terrenos, ya de eso hablamos, pero que al final en el último terreno, en la buena tierra, fue donde la semilla produjo cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, yo pongo una semilla y Dios me pone 100, o yo pongo una semilla y Dios me pone 60, o yo pongo una semilla y Dios me devuelve 30. O sea, mi vida será el resultado de mis semillas sembradas. Mi vida será el resultado de mis semillas sembradas. Esa, póngale el tono que usted quiera, pero ese será mi vida, el resultado. Si yo soy un dador alegre, seré un dador alegre en todas las áreas de mi vida. Entonces, la pregunta que vamos a resolver a través de esta enseñanza con los principios es: ¿cómo mantengo una cosecha constante, permanente y perpetua? O sea, ¿cómo mantengo una cosecha constante, permanente y perpetua? Y la primera manera de hacerlo es a través del primer principio. Es que la ley de la siembra y la cosecha es inmutable. Es decir, entender que esa ley es inmutable. ¿Qué es inmutable? No cambia. O sea, que no se mueve. Dios no la va a mover. Dios no la va a mover. Mira lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Y voy a parar allí un momentico, porque el versículo 10 es una analogía, es una comparación. Dice, así como, el como es una analogía, la lluvia y la nieve descienden del cielo y no regresan allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, me detengo allí. ¿Para qué llueve y para qué se vuelve agua el hielo? Para fecundar la tierra. ¿Sí? Para fecundar la tierra. Y al fecundar la tierra ¿qué va a producir? Semillas. Estamos allí. Entonces, importante entender, porque Dios solamente va a proveer semillas al que se dedique a sembrar. O sea, el que no tiene el espíritu del sembrador, Dios no le va a proveer semilla, se la tendrá que buscar. La misma persona se la tendrá que buscar, porque la ley de Dios es inmutable, no cambia. Ella dice, tú eres sembrador, yo te voy a proveer semilla. Si no eres sembrador, entonces tú tendrás que conseguir tus propias semillas. Eso se llama trabajar bajo el sistema del mundo o trabajar bajo el sistema de Dios. Bajo el sistema de Dios, al verme Dios como sembrador, me provee semilla y me provee pan. ¿Qué quiere decir? Que mientras la cosecha que Dios tiene para mí aparece, yo voy a tener que comer del pan que Dios me provee. ¿Aló? Mientras Israel estuvo en el desierto, ¿qué comió en el desierto? Pero cuando entró a la tierra prometida, ¿siguió comiendo maná? Cesó el maná, dice Josué 5:12. Y cuando cesa el maná, ¿qué aparece? El fruto de la tierra prometida. Pero el fruto de la tierra prometida lo tenía que trabajar Israel. Porque Dios te entrega la semilla y te entrega la tierra, pero no pone el trabajo. El trabajo lo pones tú. Dios no va a llover sobre tu tierra si no tienes un espíritu sembrador. Dios no va a llover sobre tu tierra si no sabes sembrar. Y no se refiere a dinero, se refiere a toda mi vida. Yo soy la semilla de Dios, tú eres la semilla de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros fue implantada la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es semilla. Y mira lo que dice el 11. Así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es inmutable porque es la única ley que te lleva a tu destino profético.
Entonces entiende esto. Los cielos y la tierra le obedecen a Dios. Por eso cada vez que Dios habla, algo se crea o algo se vuelve a crear, o sea, a recrear. O si algo está destruido, comienza a restaurarse, porque la voz de Dios es profética. O sea, cuando Dios decide establecer algo sobre tu vida, Él decide establecer algo sobre tu vida para crear algo nuevo, para establecer algo nuevo. Porque a eso te ha traído el Señor. Tú no vas a encontrar una cosa distinta a lo que el Señor te ha traído. Tú tienes que estar con tu oído agudo a escuchar la voz de Dios, porque cada vez que Dios te hable, algo va a establecerte en un nuevo nivel. Cada vez que Dios te diga algo, Dios te va a establecer, es para llevarte a un nuevo nivel, porque tú necesitas subir un escalón hasta alcanzar tu destino profético. Aló. Número 2, el segundo principio para que haya una cosecha constante, permanente y perpetua, es que tú tienes que sembrar la semilla del reino, que es su palabra. Tú tienes que volverte un sembrador de la palabra de Dios. Cada año que pase o cada año que termine, tienes que hacerte la pregunta: ¿a cuántas personas yo le sembré la semilla de la palabra? ¿Y cuántas de esas semillas ya fueron cosecha este mismo año? Tú tienes que permitir que la semilla, que es la palabra de Dios, sea sembrada en ti. Porque el principio del sembrador es tener semilla. Y tú no puedes ser un sembrador si la palabra no se mueve dentro de ti. O sea, tienes que permitir que la palabra entre en ti, que la palabra haga mella en ti. Cada cosa que tú hagas, tienes que revisarla. La semilla instalada en tu corazón tiene que traer arrepentimiento, tiene que traer conversión genuina. Los problemas del cristiano no se arreglan con la ley, se arreglan poniéndonos de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestros matrimonios no se arreglan con consejeros matrimoniales, se arreglan poniendo nuestro matrimonio alineado a la palabra de Dios. Nuestra economía no se alinea con préstamos bancarios, nuestra economía se alinea alineándonos con los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla, es la semilla. Si esa semilla no está, no puedes pretender que Dios te dé cosecha perpetua. No, porque lo único que produce cosecha perpetua se llama la semilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es enérgica, es más cortante que espada de dos filos. Ella penetra, ella esculca lo íntimo de nuestro corazón. Y tú necesitas que esa palabra penetre. Por eso tú no puedes servir en ningún ministerio en la iglesia, en ninguno, incluyendo el pastoral, si realmente la semilla de la palabra no está haciendo mella y cambios genuinos en tu vida. Si tus luchas de hoy son las mismas que las de hace 10 años, no revises la iglesia, revísate a ti mismo. Si tus luchas de hoy son las mismas de hace 5 años, no revises al líder que te dirige, revísate a ti mismo. Porque realmente nosotros somos el resultado de aquello que permitimos que la palabra haga en mí, pero que yo dejo crecer. Porque Jesús dijo: si el grano de trigo no es echado en tierra y muere, no puede llevar fruto. O sea, no puede haber una cosecha si no hay muerte. Y la palabra se instala en nuestro corazón para que se produzca muerte. Muerte al pecado inicialmente, para que nazca la vida eterna. La palabra es Jesús y Él vino para darnos vida, y una vida ¿qué? Abundante. Entonces el segundo principio es permitir que la palabra sea la semilla que te rodee absolutamente en todo. En la medida que la palabra haga brotar la cosecha de Dios dentro de ti, entonces tú te conviertes en un sembrador y vas a llevar esa palabra a otras personas. La palabra redarguye. La palabra exhorta, la palabra instruye, la palabra direcciona mi camino. La palabra cumple el propósito de Dios, por eso Él dice: no regresa a mí vacía. Tercer principio:
busca primero el reino de Dios. Tercer principio, busca primero el reino de Dios. Dice Mateo 6:33, nueva traducción viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Voy a hacer una aclaración importante. Pablo dice algo que yo nunca había podido entender sino hasta cuando hice este estudio. Pablo dice que no debemos sembrar por necesidad. Eso dice Pablo, que no debemos sembrar por necesidad. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes diezmar, ofrendar o pagar primicia porque Dios te resuelva una necesidad. Tú no puedes hacer eso. O sea, tú no puedes colocar el diezmo, ¿sí?, como protección si eres mal administrador del 90%. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, hay gente que diezma, pero está endeudada con el 90%. Entonces, cuando tú diezmas y el 90% no está en orden, tú estás diezmando por necesidad. O cuando tú ofrendas y tu economía, y tú no sabes manejar tu tarjeta de crédito, o sea, eres un comprador compulsivo y no eres capaz de devolverla, entonces tú estás ofrendando por necesidad. Y la palabra dice que Dios ama es al dador alegre, y el dador alegre no siembra por necesidad, siembra por destino profético. O sea, el dador alegre siembra porque tiene claro los principios y las leyes de Dios. ¿Me estoy haciendo comprender? Porque el dador alegre, antes de ser dador alegre para el mundo o para la misma iglesia, es dador alegre para el reino. Es decir, establece el reino de Dios, como su fundamento. ¿Me hago comprender? Hola. Establece el reino de Dios como su fundamento. Es decir, no solamente Dios es la prioridad, sino el reino de Dios. Porque hay gente que tiene solamente a Dios como prioridad, pero no tiene al reino de Dios como su prioridad. El reino de Dios y Dios son lo mismo, pero yo tengo que aprender a identificar que mi prioridad no solamente es Dios, sino también su reino. ¿Estamos claros allí? Entonces quiere decir que por encima de cualquier cosa, para mí Dios es primero. Número 4. Cuarto principio. Eres un bendecido de Dios, aunque tengas malas temporadas. Cuarto principio. Eres un bendecido de Dios, aunque tengas malas temporadas. Todo sembrador tiene cosechas malas. ¿Qué es una cosecha mala? Se quemó, una helada la quemó, el invierno la quemó, el calor la quemó. O sea, todo sembrador corre el riesgo de no recoger cosecha, pero no pierde su identidad de sembrador. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Tú no puedes perder tu identidad ni de hijo ni de bendecido. O sea, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y eres bendecido de Dios y eres bendecida de Dios, aunque peques, aunque estés pasando por una mala temporada, aunque tengas en este momento luchas. Dios te escogió, y Él te escogió antes que fuese formado en el vientre de tu madre. Él te escogió. Me hago comprender que tú lo estás entendiendo, porque tú eres una persona bendecida. Ya fuiste bendecido. Dice la Escritura en Efesios 1:3 que tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. O sea, tú no necesitas hacer nada para que Dios te bendiga. Él en Cristo ya te bendijo. Cuando tú recibiste a Cristo, ya Él te bendijo. Por lo tanto, tienes que caminar con esa identidad. Esa es la identidad que tú tienes. O sea, no te preocupes. Hay semillas que van a morir, hay semillas que se van a secar, hay semillas que no van a dar cosecha.
pero tú sigues siendo un bendecido. Número 5. Siempre debes sembrar semilla abundante. Siempre debes sembrar semilla abundante. Quiere decir, si tú quieres cambiar la historia económica de tu familia, tienes que tener abundantes semillas financieras. Y abundancia no indica mucho, lo que indica es que cada vez que te llegue de esa semilla, siempre siembras. Siempre siembras. Y la palabra dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recoger. O sea, mi trabajo es hacer el bien permanentemente. Ese es mi trabajo. ¿Estás entendiéndolo? Entonces tienes que tener semilla abundante, siempre. Mira, cuando Elías le pidió a la viuda que le hiciera torta para él, antes de hacérsela para su hijo y para ella, porque cuando ella vio a Elías dijo, yo voy a hacer 2 torticas, por eso me ves recogiendo leños. Y Elías le dijo, ve y tráeme agua, y cuando ella iba a traer agua, eso fue como un rompehielo, ¿no? Cuando fue a traer agua le dijo, dame de comer, y ella viene y le dice, venga, un momentico, yo le voy a dar agua. Y de pronto hasta tiene barro porque es del arroyo. Y el arroyo se ha secado. Pero yo estoy recogiendo leño porque voy a preparar 2 tortas. Una para mi hijo y otra para mí. Y después nos vamos a morir. Y ahí es donde el profeta suelta una palabra y dice, haz como has dicho. Pero haz primero para mí. Si el profeta come, siempre habrá abundancia en tu casa. Si el profeta come, siempre habrá abundancia en tu casa. Es decir, si ella se moría, Elías seguía con vida. Pero gracias a que ella fue obediente, Elías siguió con vida, pero ellos siguieron con vida y vieron la bendición permanentemente. Y debes entenderlo. Semillas. Semillas. Amor, felicidad. La semilla que siembres es la cosecha que vas a tener. Mira lo que dice 2 Corintios 9, del 6 al 8. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que da, a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ningún dador alegre se queda en escasez. Ningún dador alegre se queda en escasez. En la vida hay 2 tipos de personas: los que dan y los que demandan. La mayoría de los matrimonios se acaban porque uno de los 2 es más demandante que dador. Cuando los 2 son dadores, el matrimonio nunca se acaba. Las sociedades no se acaban cuando uno de los socios demanda más que el otro. Entonces el otro da y el otro demanda. Cuando los 2 son dadores alegres, la sociedad nunca se acaba. Cuando tú dices que en esta iglesia no hay amor, es porque tú demandas amor, pero no das amor. ¿Estás entendiendo? Cuando tú dices que en esta iglesia no hay unción, es porque tú no tienes unción y estás demandando unción. Entonces la gente que demanda es consumista, no es dador alegre. Y si no es dador alegre, no es sembrador alegre. Y si no es sembrador alegre, las pocas semillas que tiene se las come. Cuando Dios quiere que pongas la semilla en su reino para Él hacerla multiplicar. Número 6, sexto principio: Dios trabajará primero en tu carácter antes que en tu cosecha. Dios trabajará primero en tu carácter antes que trabajar en tu cosecha. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Entonces hay dos maneras de ser sembrador. Puedo ser sembrador en la carne o puedo ser sembrador en el ¿qué? En el espíritu. Y el sembrador en la carne no tiene carácter. O sea, el sembrador en la carne es como aquella persona que dice el apóstol Santiago cuando se refiere a las oraciones no contestadas. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces muchas veces, si nosotros somos sembradores en la carne, nuestras oraciones serán en la carne, no serán en el Espíritu. Las oraciones en la carne no piden para lo material, piden para lo material. Las oraciones en el Espíritu no piden para lo material, pide para lo espiritual. Por eso la oración del Padre Nuestro es espiritual. Y cuando dice, danos el pan de cada día, es después de haber pasado un proceso de buscar, de pedir que el reino venga, de pedir que se haga la voluntad de Dios y aún de pedir que realmente nosotros estemos con el Señor. Y después viene, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Segundo a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Tu destino final es más importante para Dios que darte una cosecha temporal. Tu destino final es más importante para Dios que darte una cosecha temporal. La preocupación de Él se centra en que tú tengas el carácter de Cristo como imagen. Y entonces todos los procesos que estés viviendo en este momento no son más que maestros de Dios para trabajar en la formación del nuevo hombre que Él está haciendo. O sea, Él está trabajando en el nuevo hombre. La meta del Señor es llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y último principio, el séptimo, lo único que garantiza una cosecha perpetua es que se siembre una semilla significativa. Lo único que garantiza una cosecha perpetua es que se siembre una semilla significativa. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, y en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, tu semilla tiene que morir. Una semilla en las manos de un sembrador se muere sin producir todo su potencial. Pero si queremos liberar el potencial de la semilla, hay que sembrarla en una tierra que esté apta para recibirla. Isaac fue la semilla que Dios le pidió a Abraham para que se activara la promesa de en ti serán benditas las familias, todas las familias de la tierra. Cuando Isaac tenía alrededor de unos 12 o 13 años, Dios le pidió que lo llevara a un monte y lo sacrificara en un altar. Dios le estaba pidiendo la semilla de la multiplicación y de la fructificación, porque Isaac era el hijo de la promesa. Sobre sus hombros se levantaría la nación de Israel, de donde vendría la salvación para el mundo entero. Por eso en Génesis 22:1-14 está la prueba de Abraham. Y la carta a los hebreos manifestando esta prueba dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces escucha esto, iglesia. Lo único que garantiza una cosecha perpetua, además de los 6 principios anteriores, es que tu semilla muera. Y que tu semilla sea significativa. Porque cuando hay un acto de obediencia, tú estás garantizando una cosecha plena y una cosecha futura en el nombre de Jesús.